Bajo el cálido sol del desierto de Arizona, el aire caliente danzaba en espirales, creando ilusiones ópticas que se desvanecían en la distancia. Los ecos de la naturaleza resonaban, el canto lejano de un ave, el murmullo del viento entre las rocas. En una cabaña de adobe construida con manos indígenas, una joven yacía en el suelo de tierra. Su rostro sereno contrastaba con la crudeza del entorno. Su nombre era Itzel, y sus ojos, una profunda sombra de lo que habían sido, estaban cerrados a la luz del mundo. Itzel había perdido la vista en un trágico accidente durante su infancia. Su madre, una sabia curandera de la tribu Apache, había hecho todo lo posible para que recuperara la visión. Sin embargo, la oscuridad había sido su compañera constante. A pesar de esta terrible privación, el espíritu de Itzel brillaba con una luz interna, un fuego que no podía ser apagado. La joven había aprendido a escuchar el mundo a su alrededor, a sentir la vida en cada susurro del viento. Esa mañana, el aire estaba impregnado de un profundo sentido de cambio. Itzel podía sentirlo en el roce del viento contra su piel, un murmullo en la tierra que prometía la llegada de algo nuevo. Mientras sus pensamientos vagaban, su mente se llenó de visiones, paisajes que había imaginado, colores que había creado en su mente, personas que amaba. En su corazón sabía que la vida era más que lo que se podía ver. Era un tejido de emociones, de conexiones invisibles que unían a la humanidad. A pocos kilómetros de distancia, entre las montañas que dominaban el horizonte, un guerrero apache llamado Tane se preparaba para la batalla. Su figura imponente se recortaba contra el cielo. Era un hombre fuerte, de cabello largo y oscuro, que caía en trenzas sobre sus hombros. Sus ojos, de un marrón profundo, reflejaban la determinación y la tristeza de un pueblo que había luchado por su libertad durante generaciones. Tane había perdido a muchos de su clan en conflictos recientes, y aunque su corazón era valiente, la carga del sufrimiento lo seguía como una sombra. Mientras se preparaba, Tane no podía dejar de pensar en la perspectiva de un nuevo encuentro con los colonizadores que amenazaban sus tierras. Su tribu había hecho todo lo posible por negociar la paz, pero el trato siempre era traicionado. Sin embargo, en su interior había algo más, un anhelo que crecía con cada día que pasaba. Un anhelo que lo llevaba a buscar respuestas en el viento, en las estrellas, en las visiones de sus ancestros. El sonido de un cuerno de guerra rompió sus pensamientos, sacudiendo su concentración. En la distancia, el humo se alzaba en columnas negras, señalando que un grupo de hombres armados se acercaba. Sin pensarlo dos veces, Tane se lanzó hacia el sendero, cada paso resonando con la determinación de un guerrero que no se rendiría. El encuentro fue brutal. Los hombres, vestidos con uniformes de la Unión, se movían con una precisión casi letal, dispuestos a eliminar cualquier resistencia. Tane luchó con la ferocidad de un león. Cada golpe que daba era un grito de libertad. Sin embargo, a medida que el número de enemigos aumentaba, Tane se vio obligado a retroceder, buscando refugio entre las rocas. Mientras tanto, en la cabaña de Itzel, un extraño ruido rompió la paz de su hogar. Su corazón comenzó a latir con fuerza, mientras su intuición le decía que algo importante estaba sucediendo. Se levantó con dificultad, apoyándose en la pared, intentando captar los sonidos que llegaban desde el exterior. El eco de pasos apresurados, el sonido de la lucha, todo se entrelazaba en un canto de caos. «¡Madre!», gritó, su voz resonando en el silencio. No hubo respuesta, solo el crujido de la tierra. Con un esfuerzo supremo, se dirigió hacia la puerta, guiándose por el sonido de la batalla. Al abrirla, el aire caliente la envolvió, y el mundo exterior se desnudó ante ella en su completa violencia. En el campo de batalla, Tane se encontró frente a un soldado que lo enfrentaba con una bayoneta. En un giro rápido, Tane logró desarmarlo y con un grito de guerra derribó a su oponente. Pero en ese instante, su mirada se cruzó con la de Itzel, que había llegado al borde del conflicto, su figura pequeña e indefensa entre los hombres armados. El tiempo se detuvo. Tane sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La visión de Itzel lo llenó de una extraña calma, una conexión profunda que no podía explicar. Ella, a pesar de su ceguera, parecía ver más allá de la violencia que los rodeaba.
Sus ojos vacíos, en contraste con la intensidad de su presencia, le dieron a Tane una chispa de esperanza. «¡Regresa!», gritó él, su voz rasgando el aire. Pero Itzel permaneció firme, su corazón latiendo al compás de la lucha. Era una guerrera en su propia manera, y aunque no podía ver, su espíritu era tan fuerte como el de cualquier apache. Un grito desgarrador resonó en el aire. Tane se dio la vuelta y vio a otro soldado apuntando hacia Itzel. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, un rayo de furia y determinación. En un solo movimiento, desarmó al atacante y lo derribó. Itzel, aterrorizada, escuchó el sonido de la lucha, pero sintió la presencia de Tane como un faro en medio de la tormenta. «Los tuyos están aquí, vete a casa», gritó Tane, mientras luchaba con cada aliento por protegerla. «No puedo dejarte», respondió ella, su voz firme, aunque temblorosa. En su interior, sabía que había algo especial en su conexión. Itzel no podía ver el rostro de Tane, pero podía sentir su energía, su valor. Era como si sus almas se reconocieran en la penumbra. La batalla continuaba, pero en medio del caos, algo mágico comenzó a ocurrir. La energía entre Tane e Itzel creó un escudo invisible que los protegía de la brutalidad que los rodeaba. Tane, sintiendo la calidez de su presencia, comenzó a luchar con una fuerza renovada. Cada golpe que daba se convertía en un acto de amor. Cada paso que tomaba era un tributo a la vida que se entrelazaba con la de Itzel. Mientras el conflicto se intensificaba, una chispa de esperanza comenzó a brillar. Aunque el futuro era incierto, Itzel y Tane sabían que sus destinos estaban entrelazados de una manera que desafiaba la lógica. En medio del caos, sus corazones latían como uno solo, unificando sus almas en una danza de resistencia y amor que, aunque ciega, iluminaba el camino hacia un nuevo amanecer. Las sombras se alargaban en el campo de batalla, mientras el estruendo de la lucha resonaba en cada rincón. Tane, con su espíritu guerrero encendido, se movía como un rayo entre sus enemigos. Cada golpe que daba parecía resonar con la energía que emanaba de Itzel, un faro que lo guiaba en medio de la oscuridad. La conexión entre ellos, aunque invisible, se sentía palpable. Era como si el aire mismo vibrara con el latido de sus corazones entrelazados. «¡Atrás!», gritó Tane al ver cómo un grupo de soldados se agrupaba a su alrededor, intentando cerrarle el paso. Pero no podía permitir que su atención se desviase de Itzel, que permanecía en un lugar seguro, confiando en él a pesar de su ceguera. Era un acto de fe, un testimonio de la fuerza que había encontrado entre ellos. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Tane se volvió y vio a un camarada caído, un joven guerrero llamado Koa, que había luchado a su lado desde la infancia. El corazón le latía desbocado. Sin pensarlo, dejó de lado sus temores y corrió hacia él, con la intención de ayudar. Pero en ese instante sintió una mano cálida en su brazo. Era Itzel, que había sentido su desesperación. «No te vayas, lucha», dijo ella, su voz resonando con la fuerza de su espíritu. Era como si su ceguera no fuera un obstáculo, sino una forma de percepción más profunda. Tane se detuvo, mirándola con asombro, y en sus ojos ciegos vio la luz de una sabiduría que nunca había conocido. «¿Cómo puedes saber lo que siento?», preguntó Tane asombrado. «Porque tengo tu voz en mi corazón», respondió Itzel, su tono firme y lleno de vida. «Lucha por nosotros, por nuestro futuro. No dejes que la oscuridad te consuma». Con renovada determinación, Tane se giró hacia la batalla. Su mente estaba clara, su alma iluminada por la conexión que había formado con Itzel. Con cada golpe, con cada movimiento, sentía que luchaba no solo por su propia vida, sino por la de ella y la de todos los que habían caído en esta lucha. La batalla continuaba, pero el caos se convertía en un espectáculo vibrante de fuerza y resistencia. Tane se movía entre los soldados enemigos con una gracia feroz, mientras su mente danzaba entre el pasado y el presente. Recordó las historias que su abuelo le había contado sobre sus ancestros, guerreros que habían luchado por su tierra y su gente. Era un legado que ahora llevaba en su pecho, un fuego que ardía con cada latido. Mientras tanto, en el corazón del conflicto, Itzel permanecía firme. A pesar de su ceguera, su otro sentido se agudizaba. Podía escuchar cada grito,
cada choque de espadas, cada susurro del viento que acariciaba su piel. Era un mundo lleno de sensaciones, donde el miedo se transformaba en valentía y la muerte se convertía en vida. La conexión con Tane era su ancla. En sus pensamientos, ella podía ver un futuro donde los dos pudieran ser libres, donde su amor no sería una sombra, sino un faro que iluminaría su camino. Mientras la lucha se intensificaba, ella se concentraba en esa imagen, dejando que su corazón guiara sus pasos. En un momento de calma, cuando el sonido del combate se desvaneció por un instante, Itzel se permitió recordar su vida antes de la guerra. Recordó las risas de su familia, el calor del sol sobre su piel y la sensación del viento acariciando su rostro. Cada recuerdo era un tesoro, una promesa de que, aunque la batalla gritaba a su alrededor, había un mundo más allá de esa violencia. «Tane», gritó, su voz fuerte y clara, «recuerda lo que somos. No somos solo guerreros. Somos parte de esta tierra, de esta historia. Lucha por nuestra gente, pero no olvides por qué luchamos». Las palabras de Itzel resonaron en el corazón de Tane. En ese instante, comprendió que su lucha no solo era por su vida, sino por la vida de todos los que venían después de ellos. La conexión que compartían no era solo personal, era un entrelazado de culturas, de historias, de esperanzas. Con su mente renovada, Tane se lanzó nuevamente al combate, cada movimiento impulsado por la energía de Itzel. Era como si ella estuviera allí con él. Cada golpe que daba era un homenaje a la valentía de su amor. En la lucha, encontró la paz. En la adversidad, encontró la fuerza. Y en la oscuridad, finalmente vio la luz que siempre había estado a su lado. A medida que la batalla avanzaba, el número de soldados enemigos comenzaba a disminuir. La determinación de Tane y su conexión con Itzel parecían crear un efecto en cadena entre los guerreros apaches que luchaban con un fervor renovado. Cada vez que un enemigo caía, un grito de victoria resonaba entre las filas de los apaches, infundiendo más coraje en sus corazones. Sin embargo, en medio de la euforia, un nuevo peligro apareció. Un oficial de alto rango, vestido con el uniforme gris de la Unión, emergió de las sombras, su mirada fría y calculadora. Con un gesto de su mano, ordenó a los soldados que se reagruparan, y la atmósfera se tornó tensa como un arco a punto de disparar. «Deténganse», gritó el oficial, su voz resonando con autoridad. «No permitiré que estos salvajes se interpongan en el camino de la civilización». Tane sintió que su corazón se encogía al escuchar esas palabras. Se lanzó hacia adelante, decidido a enfrentar al hombre que representaba todo lo que él y su pueblo habían luchado en contra. «No somos salvajes. Somos hombres y mujeres de esta tierra, luchando por nuestra libertad. Vas a pagar por la sangre que has derramado». El oficial lo miró con desdén, y en un instante ambos se encontraron cara a cara en un duelo que no solo representaba a dos hombres, sino a dos mundos en conflicto. Mientras las espadas se cruzaban, Tane sintió la energía de Itzel fluyendo a través de él, y con cada movimiento, cada golpe, su conexión se fortalecía. Itzel, desde su lugar, podía sentir la tensión del momento. Con cada latido de su corazón, ella enviaba su amor y su fuerza a Tane. «Lucha, mi guerrero, lucha por nosotros», murmuró para sí misma, como si su voz pudiera atravesar la distancia que los separaba. Las espadas chocaban, y cada sonido resonaba como un eco de la historia de su pueblo. Tane sabía que no solo luchaba por su vida, sino por el futuro de su gente. En un movimiento audaz, logró desarmar al oficial, pero en su mirada, Tane vio algo más que un enemigo. Vio un hombre perdido en su propia guerra, un hombre que, como él, también había sido moldeado por el dolor y la lucha. Con un último grito de desafío, Tane se detuvo. «No te mataré, no seré como tú, no permitiré que el odio consuma mi alma». En ese instante, un silencio sobrecogedor cayó sobre el campo de batalla, y Tane se dio la vuelta, regresando a Itzel, cuya presencia era un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El oficial, atónito, se quedó mirando cómo el guerrero apache se alejaba. Algo en su corazón se movió. Quizás en un mundo diferente podrían haber sido amigos, pero en ese momento la lucha seguía, y Tane y Itzel
estaban juntos, luchando no solo por su vida, sino por un futuro lleno de luz. El silencio que siguió al duelo resonó en el aire como un eco de antiguos espíritus. Tanej se acercó a Itzel, su corazón latiendo con fuerza, no solo por la carrera de la batalla, sino por la intensa conexión que sentía con ella. A su alrededor, el campo de batalla, una vez lleno de gritos y clamor, se transformaba en un paisaje de desolación y esperanza entrelazadas. Las sombras de los guerreros caídos se alargaban en el ocaso, recordando a todos los presentes que cada vida perdida era un hilo en la vasta tela de su historia. Itzel, a pesar de su ceguera, sintió la presencia de Tanej con una claridad que superaba la vista. La energía que irradiaba de él era palpable, como una fogata que ardía con fuerza en la noche. «¿Estás bien, Tanej?», preguntó, su voz suave como la brisa que acaricia los desiertos. «Sentí el peso de tu lucha, pero también el brillo de tu victoria». El guerrero asintió, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de alivio y preocupación. «Estoy bien, Itzel, pero la batalla no ha terminado. Debemos unir a nuestro pueblo, y no solo a los guerreros, sino a todos. La paz no llegará a través de más derramamiento de sangre». Itzel sonrió, su fe en él iluminando su rostro. «Tú eres el faro que necesitamos. Con tu liderazgo, nuestro pueblo puede encontrar el camino hacia la paz». Las palabras de Itzel llegaron a Tanej como un bálsamo. En su corazón, sabía que su lucha no era solo por la libertad de su gente, sino por la posibilidad de un futuro donde todos pudieran coexistir. Mientras se alejaban del campo de batalla, un grupo de guerreros apaches se acercó, sus rostros marcados por la fatiga y la tristeza. Entre ellos estaba Yuma, el hermano de Tanej, un hombre fuerte con un espíritu indomable. «Has hecho lo que muchos no se atreverían, Tanej», dijo Yuma, su voz profunda resonando con respeto. «Te has enfrentado a un enemigo y has elegido la compasión, pero el camino hacia la paz es peligroso. Debemos estar preparados». Tanej miró a su hermano, comprendiendo la carga que ambos llevaban. «Sí, hermano, pero la paz no es un estado que se logra a través de la guerra. Debemos buscar aliados, no enemigos. Debemos mostrar a los que nos rodean que nuestro pueblo es más que solo guerreros. Somos una comunidad». Mientras se dirigían hacia el campamento, Itzel y Tanej compartieron miradas llenas de complicidad. En su corazón, ambos sabían que la verdadera batalla se libraría en las mentes y corazones de su gente. Tanej se sentía inspirado por la visión de un futuro donde las diferencias se celebraran en lugar de combatirse. «Itzel, ¿crees que nuestros ancianos entenderán lo que estamos intentando hacer?», preguntó, su voz cargada de incertidumbre. «Si pueden ver la luz en ti, Tanej, entonces sí, pero debemos ser pacientes. La historia de nuestro pueblo está llena de dolor y los recuerdos son difíciles de borrar», respondió ella, su tono decidido. «Nosotros debemos ser la luz que guíe a nuestra gente a través de la oscuridad». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Tanej convocó a una reunión con los ancianos del pueblo, un grupo conocido por su sabiduría y su respeto en la comunidad. Con el corazón en la mano, se presentó ante ellos, rodeado de guerreros y mujeres que habían luchado a su lado. El sol brillaba intensamente, iluminando sus rostros y creando un ambiente de esperanza. Los ancianos se sentaron en un círculo, sus miradas penetrantes fijadas en Tanej. «Hijo de la tierra, has regresado de la batalla. ¿Qué traes para nosotros?», preguntó el anciano Tzitzim, su voz resonando con la autoridad de los años. «Traigo un mensaje de paz», comenzó Tanej, su voz firme. «La guerra ha traído dolor a nuestro pueblo y al de los que nos rodean. He visto el sufrimiento de ambos lados. No podemos seguir así. Propongo que busquemos un camino hacia la reconciliación, que busquemos alianzas en lugar de enemigos». Los murmullos recorrieron el círculo. Algunos ancianos fruncieron el ceño, otros mostraron signos de aprobación. Yuma, al lado de Tanej, se pronunció con fuerza. «Lo que Tanej dice es verdad. Hemos luchado por demasiado tiempo y hemos perdido mucho. Es hora de construir un futuro donde nuestros hijos no tengan que cargar con el mismo peso que nosotros». Una anciana, de cabello plateado y manos callosas, se levantó. «¿Y qué hay de los que nos han hecho daño? ¿Cómo podemos confiar en aquellos que han derramado nuestra sangre?». Su voz temblaba, pero su mirada era desafiante.
Podemos comenzar por mostrarles el valor de la compasión, respondió Tané con sinceridad. Debemos ser los que rompamos el ciclo de odio. Si no lo hacemos, nuestros hijos heredarán solo más guerra y sufrimiento. Los ancianos miraron a Tané, y en sus ojos, el joven guerrero vio la lucha interna que llevaban. Era un desafío que se extendía a través de generaciones, pero también era una oportunidad para forjar un nuevo camino. La sala se llenó de un silencio reflexivo, mientras cada uno de ellos ponderaba el peso de sus palabras. Finalmente, Tzitzim habló de nuevo. Hijo de la tierra, has traído una propuesta que muchos no se atreverían a considerar, pero la paz es un camino peligroso y no todos desean caminarlo. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por esta causa? Haré lo que sea necesario, declaró Tané, su voz resonando con determinación, no solo por mí, sino por todos los que han sufrido. Itzel, aquí presente, ha sido un faro de luz en mis momentos de oscuridad. Si ella puede encontrar la esperanza en medio de su dolor, entonces nosotros también podemos. La anciana asintió lentamente, su rostro suavizándose. Si puedes demostrar que tu corazón está lleno de amor y no de odio, entonces quizás podamos considerar tu propuesta, pero será un camino largo y lleno de obstáculos. Tané sintió que su pecho se llenaba de esperanza. Estoy listo para enfrentar cualquier obstáculo. Juntos, podemos construir un futuro donde nuestras historias se entrelacen, donde la sangre derramada se convierta en un río de vida, no de muerte. La reunión se disolvió con murmullos, y aunque no todos estaban de acuerdo, un nuevo sentido de propósito comenzaba a brotar entre ellos. Tané y Yuma, junto a Itzel, se sintieron aliviados. Habían dado el primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. En los días que siguieron, la noticia de la nueva visión de Tané se extendió entre las comunidades cercanas. Algunos recibieron la propuesta con escepticismo, mientras que otros la abrazaron con esperanza. Pero la semilla ya había sido plantada, y aunque el camino sería arduo, la lucha por la paz había comenzado. Itzel, sintiendo la tensión en el aire, se acercó a Tané una noche, mientras las estrellas brillaban en la vasta oscuridad del desierto. «Siento que algo grande está por suceder», dijo su voz suave, «no solo en nuestro pueblo, sino en todo el territorio». «Lo siento también», respondió Tané, mirándola a los ojos, «pero debemos estar preparados. El cambio nunca llega sin resistencia. Debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones». Itzel sonrió, su fe en Tané iluminando la noche. «Juntos somos más fuertes, y con cada paso que damos hacia la paz, más almas se unirán a nosotros». Bajo el vasto cielo estrellado, con el viento susurrando antiguas leyendas, Tané e Itzel se aferraron a la esperanza, sabiendo que su amor y su lucha eran la clave para un futuro donde la luz pudiera finalmente brillar sobre la oscuridad. La brisa suave acariciaba el rostro de Tané mientras observaba el horizonte, donde las montañas se alzaban majestuosas, vestidas de sombras y luces danzantes. La noche había caído con su manto de estrellas, y el silencio del desierto era solo interrumpido por el canto lejano de los coyotes. En su corazón, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse, pero también sentía el peso de la incertidumbre. La lucha por la paz no sería fácil, y los ecos de la historia reciente todavía resonaban en su mente. Con el paso de los días, la propuesta de Tané había comenzado a tomar forma en las conversaciones de los pueblos cercanos. Algunos líderes indígenas se habían mostrado abiertos a la idea de unirse en un esfuerzo común por la paz, mientras que otros, aferrados a la tradición y al resentimiento, la rechazaban con desdén. Era un momento crítico, y Tané sabía que cada decisión contaba. Pero más allá de las palabras, la conexión que había forjado con Itzel se convertía en su mayor fortaleza. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en la sombra de un viejo roble, Itzel habló de sus visiones. «He tenido sueños recurrentes sobre un camino que atraviesa el desierto. En él veo a nuestros pueblos caminando juntos, pero también hay sombras que intentan separarnos». Tané, intrigado, frunció el ceño. «Las sombras son miedos, creencias arraigadas, pero debemos aprender a enfrentarlas. Si podemos mostrarles que la unión no significa traición, quizás puedan comprender. Y tú, Itzel, eres una luz en este camino. Tu corazón es puro
y tu espíritu fuerte. Itzel sonrió sintiendo la calidez de sus palabras. Tu fe en mí me fortalece, Tane, pero no solo debemos luchar con palabras, sino también con acciones. Necesitamos más que promesas. Necesitamos demostrar que la paz es posible. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión en el aire crecía. La llegada de forasteros, comerciantes y aventureros trajo consigo tanto oportunidades como riesgos. Tane y Itzel decidieron organizar un encuentro en la Gran Llanura, un lugar donde los distintos pueblos pudieran reunirse y discutir el futuro. La noticia de la reunión recorrió el territorio como un fuego, encendiendo tanto esperanzas como temores. El día del encuentro, el sol se alzó radiante y la llanura se llenó de gente. Hombres y mujeres de diferentes comunidades se congregaron, pero los murmullos de desconfianza eran palpables. Tane, de pie junto a Itzel, sintió el peso de las miradas, algunas llenas de curiosidad, otras de escepticismo. Cuando comenzó a hablar, su voz resonó con una firmeza que sorprendió incluso a los más escépticos. Hoy nos hemos reunido no solo como apaches, sino como seres humanos que buscan un futuro mejor. Las batallas del pasado nos han dejado cicatrices, pero también nos han enseñado que la lucha por la paz es un camino que debemos recorrer juntos. Las palabras de Tane flotaron en el aire, y en ese momento los murmullos comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, la distancia entre los pueblos seguía siendo palpable. Un líder de una tribu vecina, un hombre robusto llamado Kele, se levantó y con voz retumbante interrumpió. ¿Y qué garantía tenemos de que no seremos traicionados de nuevo? ¿Cómo podemos confiar en aquellos que han derramado nuestra sangre? Tane se sintió momentáneamente desarmado, pero la mirada de Itzel le dio fuerzas. Kele, entiendo tu dolor, pero hoy más que nunca debemos tener fe en el futuro. Si no comenzamos a construir puentes, siempre estaremos atrapados en un ciclo de venganza. La paz no es solo la ausencia de guerra, es el compromiso de vivir juntos con respeto. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, sopesando sus declaraciones, pero en medio de la tensión, Itzel levantó la mano. Quiero compartir mi historia. Yo también he sufrido, pero encontré la esperanza en la oscuridad. La vida me dio una segunda oportunidad, y creo que todos podemos encontrar un camino hacia la redención. Con una voz temblorosa pero decidida, Itzel narró su experiencia, cómo había sido vendida y maltratada, pero había encontrado la fuerza para levantarse. Su relato resonó en los corazones de muchos, y las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de algunos. La vulnerabilidad de Itzel creó un espacio de conexión. Por primera vez, los oyentes se sintieron más humanos que guerreros. Después de que Itzel terminó, un profundo silencio se apoderó de la multitud. La emoción cruda de su historia había creado un vínculo inesperado. Tane, sintiendo el cambio en la atmósfera, se dirigió nuevamente a los presentes. Hoy tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia. Debemos construir un futuro donde cada uno de nosotros sea parte de algo más grande. No es fácil, pero juntos podemos superar el pasado. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, los corazones de aquellos presentes comenzaron a abrirse. La conversación fluyó y las viejas rencillas comenzaron a ser discutidas, no como enemigos, sino como posibles aliados. El encuentro, que comenzó con desconfianza, se transformó en una plataforma para el diálogo. Sin embargo, no todos estaban contentos con esta nueva visión. En la sombra de las colinas, un grupo de guerreros, leales a la antigua forma de vida, observaba con desdén. Su líder, un hombre conocido como Ocelot, había jurado proteger a su pueblo a toda costa, y veía la propuesta de Tane como una traición. No podemos permitir que nuestras tradiciones sean pisoteadas por ilusos que creen que la paz es posible, murmuró a sus compañeros. Mientras tanto, en la llanura, Tane e Itzel compartieron miradas de complicidad, sintiendo que había nacido una nueva esperanza, pero sabían que la lucha estaba lejos de terminar. Las sombras todavía acechaban, y el camino hacia la paz sería largo y lleno de desafíos. Aún así, el amor y la determinación que compartían les daban la fuerza para avanzar. Los días se convirtieron en semanas, y cada paso que daban hacia la paz era un desafío constante.
Pero en sus corazones, Tanej e Itzel sabían que estaban en el camino correcto. La unión de los pueblos comenzaba a florecer, y aunque los ecos del pasado aún resonaban, una nueva historia estaba en marcha. La luz del sol se desvanecía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Tanej e Itzel se encontraban de pie en la cima de una colina, observando el vasto territorio apache que se extendía ante ellos. Era un paisaje que solía parecerles imponente, pero ahora lo veían como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de una nueva historia. ¿Crees que realmente podamos lograrlo?, preguntó Itzel, su voz temblando ligeramente, revelando la incertidumbre que aún la acompañaba. En sus ojos brillaba una chispa de esperanza, pero también una sombra de miedo. Tanej la miró con ternura, sosteniendo su mano con firmeza. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos. La bondad ha comenzado a brotar entre nuestras gentes. Solo necesitamos perseverar. Mientras hablaban, el murmullo de la naturaleza los rodeaba. El canto de los pájaros se mezclaba con el susurro del viento, creando una sinfonía que parecía respaldar sus palabras. Sin embargo, era innegable que la amenaza de Ocelot y su grupo de guerreros aún pesaba en el aire. En las semanas siguientes, las reuniones entre las diferentes tribus se volvieron más frecuentes. Sin embargo, siempre había una tensión latente. Ocelot había comenzado a reclutar a más hombres, convenciendo a aquellos que aún eran escépticos de los cambios propuestos por Tanej. La guerra es nuestro legado, la paz es una ilusión, proclamaba con fervor, avivando el fuego de la resistencia. Una noche, Tanej e Itzel se encontraban en la hoguera, rodeados de amigos y aliados que habían comenzado a unirse a su causa. La atmósfera estaba cargada de emoción, y el aroma del maíz asado llenaba el aire. «Debemos hacer algo para contrarrestar la influencia de Ocelot», dijo Tanej, mirando a los presentes. «No podemos dejar que las viejas heridas nos dividan nuevamente. Debemos demostrar que la paz es posible, incluso en medio de la adversidad». «¿Cómo?», interrumpió una mujer de cabello oscuro y ojos decididos. «Nosotros hemos sido enseñados a luchar, pero ¿cómo enseñamos a nuestros pueblos a abrazar la paz? Con valentía», respondió Itzel, su voz resonando con una firmeza inesperada. «La valentía no solo reside en la espada, sino también en la capacidad de perdonar y de construir puentes. Debemos mostrarles que hay otra manera de vivir». La conversación continuó, los rostros iluminados por las llamas, cada uno aportando ideas y sueños de lo que podría ser, pero la sombra de Ocelot seguía acechando. Una tarde, mientras Tanej cazaba en el bosque, se encontró cara a cara con Ocelot. El guerrero de mirada feroz y postura desafiante se acercó con un grupo de hombres a sus espaldas. «Tanej», dijo Ocelot, su voz grave resonando en el silencio del bosque. «Tu traición hacia nuestros ancestros no será tolerada. Estás llevando a nuestro pueblo hacia la oscuridad». «No es traición, Ocelot», respondió Tanej, sintiendo el peso de la tensión en el aire. «Es un intento de sanar las viejas heridas. La guerra nos ha dejado cicatrices profundas. No quiero que nuestros hijos hereden este odio. ¿Y qué harás? ¿Vas a hablarles de paz mientras ellos sufren? La paz es solo una palabra vacía sin el poder de nuestras manos y nuestro coraje», Ocelot replicó, su desafío innegable. «Y sin amor, sin unión, no tenemos futuro», Tanej replicó, manteniendo su mirada firme. «La historia no tiene que repetirse. Podemos ser los arquitectos de un nuevo legado». El silencio se adueñó del bosque, y Ocelot, después de un momento de reflexión, giró sobre sus talones y se marchó. Sin embargo, Tanej sabía que la batalla apenas comenzaba. Los días pasaron, y cada vez que Tanej miraba a Itzel, veía el reflejo de su lucha y su valentía. Sabía que ella era su fortaleza, y juntos podían enfrentar cualquier adversidad. En una noche estrellada, se encontraron en la orilla de un río, donde el agua brillaba como un espejo bajo la luz de la luna. «¿Crees que algún día podamos vivir sin miedo?», le preguntó Itzel, sus ojos llenos de anhelos. «Sí», dijo Tanej, tomando su mano. «Si seguimos creyendo en nosotros mismos y en nuestra capacidad para cambiar, entonces sí, la historia está escrita por quienes se atreven a soñar». Los ecos de la lucha resonaban en el aire, pero también había un nuevo tipo de batalla en marcha.
Las historias de los ancianos comenzaron a ser contadas, no solo con nostalgia, sino como una forma de enseñanza. Las danzas y los rituales se convirtieron en un medio de sanación. Sin embargo, Ocelot no se quedó de brazos cruzados. En su afán por mantener el control, decidió atacar a los que consideraba traidores a su causa. Una noche, mientras la tribu de Taneg celebraba un ritual de unidad, Ocelot y sus guerreros lanzaron un ataque sorpresivo. El caos se desató. Gritos de sorpresa y miedo resonaron en la noche. Tane, al ver a su gente en peligro, sintió que su corazón se aceleraba. «Defiéndanse, por nuestra vida y nuestra paz», gritó corriendo hacia el centro de la batalla. Itzel, valiente como siempre, se unió a él, luchando al lado de sus hermanos y hermanas. La lucha era feroz, y a cada golpe, la visión de un futuro en paz parecía desvanecerse. Pero en medio de la batalla, Tane vio algo que lo llenó de determinación. Varios guerreros, hombres y mujeres, luchaban no solo por su supervivencia, sino también por el anhelo de un futuro diferente. Con un grito, Tane se lanzó hacia Ocelot, el líder de la resistencia. Sus ojos se encontraron y en un instante, todo lo que había sido dicho, todo lo que había sido perdido, parecía converger. «Este ciclo debe terminar, Ocelot», clamó Tane, enfrentando a su adversario con la fuerza de su amor por su pueblo. Ocelot, con su espada levantada, respondió: «No puedes cambiar lo que somos. La guerra es nuestra esencia». «No, la guerra solo nos ha dejado cicatrices. Nosotros somos más que eso. Somos nuestra capacidad de amar, de perdonar, de soñar». «Escúchame», insistió Tane, mientras la batalla a su alrededor continuaba. En ese momento, Ocelot vaciló, algo en su mirada cambiando. Tane aprovechó la oportunidad, extendiendo su mano. «Juntos podemos sanar. Juntos podemos hacer esto, no como enemigos, sino como hermanos». La tensión en el aire se tornó palpable. Ocelot, aún temeroso, bajó lentamente su espada. «¿Y si fallamos?», murmuró, su voz ahora llena de duda. «No lo haremos porque esta vez lucharemos juntos», afirmó Tane con una fuerza renovada. La batalla se detuvo y en medio del silencio, los guerreros comenzaron a bajar sus armas. La antigua rivalidad se desmoronaba y en su lugar brotaba una nueva esperanza. La paz no fue instantánea, pero ese día marcó el inicio de un cambio. Las cicatrices del pasado comenzarían a sanar y las historias de odio se convertirían en relatos de unidad. Tane e Itzel, de la mano, miraron hacia el horizonte y supieron que aunque el camino sería difícil, juntos podrían forjar un futuro en el que la paz y el amor prevalecieran sobre la guerra. Y así, bajo las estrellas que habían sido testigos de tanto sufrimiento, una nueva historia comenzó a ser escrita. Una historia que sería contada por generaciones, donde la luz de la esperanza se alzaría sobre la oscuridad del pasado.